Ya, empecé a grabar. Entonces, como le decía, el tema del alcance está asociado, por un lado, al plan de dirección del proyecto. En el caso de los productos, está asociado al cumplimiento de los requisitos técnicos, los atributos que tiene ese producto. Y por último, que todos los procesos que tienen que ver con la gestión del alcance tienen que interrelacionarse y alinearse para que sea efectivo el cumplimiento de ese alcance definido. Veamos primero el planeamiento del alcance. El alcance se tiene que planificar. Lo define el cliente, el dueño, cuando llama a la licitación, pero una vez que eh, se esté ejecutando por la empresa contratista o el equipo propio de la empresa que está haciendo el proyecto, tiene que planificarse cómo se va a alcanzar. Entonces, de acuerdo al PMBOK, hay varios elementos que hay que considerar. Elementos de entrada, herramientas y técnicas y salidas. Los elementos de entrada son los factores ambientales de la empresa, que ya los vamos a ver cuáles son, los activos de los procesos de la organización, el acta de constitución del proyecto, que ustedes ya la conocen, el enunciado del alcance del proyecto preliminar y este plan de gestión del proyecto, plan de dirección del proyecto, que es un plan general. Las herramientas y técnicas consideran juicios de expertos, plantillas, formularios y normas, y las salidas es el plan de gestión de alcance del proyecto. O sea, para poder llegar a tener esta planificación del alcance, tengo que considerar todo lo que está acá atrás. Entonces veamos cómo se expresa esto. Aquí está de una manera más clara quizás. Cuando estoy echando a andar un proyecto, tengo que crear este plan de gestión que está aquí arriba. Plan de gestión para la gestión del alcance, en que se documente cómo se va a definir el alcance, cómo se va a validar o quién va a validar que ese alcance se cumple y cómo voy a controlar el alcance del proyecto. Eso significa crear un plan para la gestión del alcance. Ahora, normalmente se trata de que este alcance sea formal, o sea, haya un documento que exprese lo que estamos hablando acá arriba. Podría ser informal, pero probablemente eso se da en proyectos que son repetitivos, que ya se han hecho más de una vez y por lo tanto no tiene sentido estar de nuevo formalizándolo. O en proyectos muy pequeños, en que el alcance es como muy obvio, no está sujeto a interpretaciones. Pero también puede ser muy detallado, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos complejos o proyectos muy largos, muy amplios. Entonces, las entradas son las que acabamos de comentar. El plan para la ejecución del proyecto, que era el documento que yo les decía que tiene que estar listo no más allá de 3 semanas después de comenzado en la reunión de inicio del proyecto. El acta de constitución del proyecto, que es parte de lo que ustedes tienen que entregarme el próximo martes 1. Y acá hay una serie de supuestos que ustedes van a tener que trabajar también en su documento. ¿Qué factores ambientales tiene la empresa y qué activos tiene la organización en su proceso? Estos son supuestos. ¿Cuáles son las herramientas que se van a usar para llegar a esta definición? Juicio de expertos y reuniones. Y la salida va a ser, por un lado, un plan para la gestión del alcance que
que considera lo que está aquí arriba, y el plan de gestión de requisitos. Con otras palabras, ¿cómo voy a cumplir con los requisitos que el dueño del proyecto o el licitante necesita para que el proyecto funcione como a él le acomoda o como él quiere que sean las cosas? Es como que si ustedes quieren construir una casa y van a pedirle a un constructor, a una empresa constructora que le haga la casa. Entonces, ustedes le van a tener que pasar a esa empresa constructora los planos de la casa, que a lo mejor se lo hizo un arquitecto, en que están definidas las medidas de cada una de las piezas, de la cocina, de los dormitorios, si es de 2 pisos, la altura, etcétera. Están todas las dimensiones. Pero por otro lado, también asociado a algunos planos están especificados los materiales que se requieren ocupar. Si va a ser de madera, qué tipo de madera, si es de albañilería, qué tipo de albañilería, si es los pisos, de qué tipo son. Entonces, con eso yo le estoy dando a entender al constructor que tiene que hacer la casa con esas características que yo le estoy dando, en dimensionamiento, en tipo de materiales, eh, y en tipo de techumbre a lo mejor, el tipo de aislamiento que tiene que llegar en las paredes y en los techos, porque ustedes saben que aquí hay un tema, sobre todo acá en el sur, de eficiencia energética, cómo aprovechamos bien eh, los elementos que usamos para la calefacción, ya sea leña, pellets, estufa eléctrica o lo que fuere. Entonces, nosotros le vamos a dar primero esos elementos técnicos, que son planos, características técnicas de los elementos con que se tiene que construir, y algunos otros atributos que podríamos definir en términos de tipo de, por ejemplo, de luminoscencia, tipo de luminarias que requiero para, eh, si es necesario también tener un equipo de emergencia por si se corta la luz, si requiero cámaras para asegurar la casa contra robo. O sea, el cliente define lo que quiere para su casa y el constructor tiene que cumplir. Además le dice el cliente, mira, yo tengo un presupuesto para hacer esta casa de tantos millones de pesos. ¿Puedes hacerla con esos tantos millones de pesos? Ya, el constructor hará los análisis pertinentes y dirá sí. Y además la necesito que se hagan 6 meses. ¿Ok? Y por lo tanto, ese constructor va a tener que planificar con su gente de calidad, con la gente de construcción, con la gente que maneja el organigrama y con todo, de que ellos van a ser capaces de cumplir la exigencia que les pone el cliente. Y va a tener que ir validando, por ejemplo, que la calidad de las terminaciones de la casa sea lo suficientemente adecuada para que lo tengan después reclamos del cliente y tengan que rehacer cosas. Por ejemplo, ya que los vanos que deja uno para las ventanas y para las puertas esté tan bien hecho que después la puerta calce perfectamente y no queden espacios o luz o holgura que, que generan desde un punto de vista estético y desde un punto de vista de uso de energía, generan fugas por ahí. Y así podría uno entrar a pensar de que los pisos tienen que estar muy bien
en términos de planitud, ¿cierto? Tiene que estar todo a un mismo nivel, o cuando hay desniveles tienen que estar eso también bien controlado. Es decir, al pasar de estos elementos al constructor, el constructor queda con una serie de tareas que tiene que organizarla y tiene que alinear a toda su gente para que esto se cumpla. A eso nos estamos refiriendo con el alcance, ¿ya? Entonces, las entradas, este famoso plan para la dirección del proyecto, que es un documento que normalmente lo dirige el jefe del proyecto, pero que lo escriben cada capítulo de este documento escrito por alguno de los responsables de las distintas áreas del proyecto. Va a haber alguien que va a tener que escribir sobre cómo se gestiona el tiempo, el cronograma, otra persona cómo se maneja la calidad del proyecto y así sucesivamente. Entonces es el documento donde se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto. Y por supuesto, en todas sus áreas. Entonces, los capítulos de este plan de gestión de proyecto van a ser todos estos planes de gestión en distintos ámbitos. Tiene que haber un plan de gestión del alcance, un plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costo, de calidad, de mejora del proceso, de gestión del personal, de gestión de comunicaciones, de gestión de riesgo y de gestión de adquisiciones. Y por lo tanto, cada uno de estos capítulos es escrito por el responsable de algún de los temas. En el organigrama que uno arma para el proyecto tiene que tener un responsable del alcance. Bueno, el responsable del alcance normalmente es el gerente del proyecto. Pero para el cronograma tiene que haber un ingeniero de planificación y control del proyecto que vea el cronograma. Ese mismo ingeniero va a ver probablemente los costos. Tiene que haber un ingeniero de calidad que vea calidad y mejora del proceso. Tiene que haber una persona que vea el ámbito de las personas, los recursos, los talentos, los recursos, el capital humano, como se llama. La gestión de comunicaciones la va a tener que hacer otra persona o asociarse probablemente al de calidad. Si es que la organización no tiene tantos recursos para contratar mucha gente. Riesgos, o si es muy, el proyecto es muy sujeto a riesgo, hay que contratar a un especialista, si no, lo tendría que absorber probablemente el gerente del proyecto. Y adquisiciones sí que tiene que haber una persona especialista en todo lo que es la compra, almacenamiento, distribución de productos y servicios. Entonces, cada uno de estos capítulos, por decir así, del plan, van a ser escritos por distintos profesionales y todos tienen que estar orientados a conseguir los objetivos del proyecto. Por eso es que una vez que lo escriben los profesionales, el gerente del proyecto lo revisa, hace los comentarios pertinentes y alinea a todos los integrantes hacia objetivos comunes. También dentro del plan de gestión del proyecto tiene que haber una lista de los hitos. Los hitos se entiende que son actividades importantes que tienen que ser resaltadas dentro de todas las actividades que hay que realizar para llegar a los objetivos del proyecto. Tiene que haber un calendario de uso de recursos, o sea, un calendario que me diga en el tiempo cuántas personas van a estar trabajando en el proyecto, ya sea al inicio, en la fase de planificación, en la fase de inicio, en la fase de ejecución y en la fase de cierre. ¿Cuántas máquinas o equipos necesito en esas mismas periodos? Y así, estamos hablando de todos los recursos, incluyendo los recursos financieros. Tengo que
el hombre, el profesional de planificación y control del proyecto tiene que llevar, hacer un análisis de los flujos de caja, de los flujos de dinero que él va a requerir, para poder ir cumpliendo con la adquisición de los recursos. Tiene que haber una línea base del cronograma, esa es una carta Gantt, pero detallada. Normalmente se habla de 4 niveles de carta Gantt, del nivel 1 al 4. Nivel 1 el más general, el 4 el de más detalle. ¿Cuándo se aplica el 1? Cuando es un proyecto relativamente simple. El 4 cuando ya estamos hablando de un proyecto complejo y en que hay mucha variedad de actividades, mucha variedad de recursos y tiene que hacerse un desglose mucho más profundo. Lo mismo hay que llevar una línea base de costos. Tiene el mismo sentido que el del cronograma, hay que hacerlo de mayor a menor detalle dependiendo del tipo de proyecto. Tiene que haber una línea base para la calidad. ¿Cómo voy a planificar la calidad? ¿Cómo me voy a asegurar la calidad en los procesos? ¿Cómo la voy a controlar? Y lo mismo tiene que ver con los riesgos. A propósito, la próxima clase ya entramos con el tema de calidad. ¿Ya? Hoy día terminamos lo de alcance y entraríamos la próxima semana a hablar de la calidad de un proyecto. Entonces, para planificar la gestión del alcance, aquí están las entradas que ya las hemos mencionado. Uno del acta de constitución del proyecto. Ustedes ya la conocen, el documento permite conocer el contexto general del proyecto. No entran los detalles, pero es como el puntapié de inicio y es como el documento formal para partir con un rayado de cancha. Otra cosa que influyen son los factores ambientales de la empresa. Cuando estamos hablando de factores ambientales nos estamos refiriendo a la cultura de la organización. Hay empresas que son al lote, por decir así, por decir lo más suave, que no son organizadas ni del gerente para abajo, se hacen las cosas, todo se improvisa y por lo tanto, chuta, con una cultura así como esa, no va a ser fácil poder llegar a buenas metas. Al revés, hay otras organizaciones que son muy estructuradas, con mucho procedimiento, con mucho estándar, y eso facilita. Otro factor ambiental es la infraestructura. Entendiendo por infraestructura los edificios con que cuenta, las oficinas con que se cuenta, los activos en general, activos en máquinas, en equipo, en herramientas. Activos físicos me estoy refiriendo, porque también hay activos para los procesos, que son los que están más abajo. Estoy hablando de activos físicos. El tercer elemento tiene que ver con la gestión del personal, cómo la empresa contrata, primero selecciona al personal, luego lo contrata, luego le hace inducción y lo prepara. Y luego cómo evalúa su desempeño y cómo desarrolla al personal. Yo me acuerdo haber trabajado en compañía en que me contrataban y me decían, mire, ahí está su puesto de trabajo, ahí tiene un computador y su escritorio y comienza a trabajar. Y en otras empresas, mucho más estructuradas, en que me decían, mire, la primera semana usted va a pasar por un proceso de inducción. ¿Y qué significa ese proceso de inducción? Que le van a explicar exactamente cómo funciona esta empresa. Y va a llegar el gerente de informática y va a explicar cómo funciona todo el sistema informático de la empresa. ¿Qué condiciones tiene que tener usted para aprender y apagar su computador? ¿Qué condiciones tiene que tener para evitar de que
tenga virus su información, cómo se maneja acá el tema de los servidores, las redes, bueno, le explican a uno todo. Después llega el gerente de un área y explica cómo su área, y en algunos casos incluso, cuando estuve en empresas internacionales, había hasta un mensaje del CEO, que es como, ¿cierto?, el número uno. Desde Canadá, por ejemplo, nos mandaba un mensaje de bienvenida para recepcionarnos en la empresa. Entonces estamos hablando de empresas con características muy distintas. Te fijas, hay una empresa que lo único que quiere es que comience uno a trabajar al tiro, sin gran preparación. La preparación la va adquiriendo uno en el transcurso nomás, y no muy estructurada, y otras que sí están dispuestos a perder una semana, aunque no es pérdida, es ganancia, diría yo, en que le entregan a uno todas las herramientas y con eso uno comienza a hacer las cosas mejor, porque sabe exactamente en qué empresa está, cómo se hacen las cosas en esa empresa, qué recursos tiene, etcétera. Por eso que yo les decía que la primera empresa que ustedes entren a trabajar, ojalá sea una empresa estructurada, porque eso les va a dar a usted, le va a marcar, le va a dar lo que se llama una impronta en su quehacer, lo va a marcar para el futuro, a hacer las cosas de una cierta manera. Bueno, los otros factores ambientales tienen que ver con las condiciones del mercado, ¿cierto? Porque las condiciones del mercado tienen que ver también influyen en un proyecto. Si, por ejemplo, si estamos haciendo hoy un proyecto que tiene que ver con el cobre, con la minería del cobre, y justo en ese momento en que se comienza a hacer el proyecto, está subiendo el precio del cobre. Ustedes saben que el cobre es un commodity que es afectado por las leyes de la oferta y la demanda, y que tiene que ver con el crecimiento de las grandes economías mundiales. En el caso de Chile, por ejemplo, el comportamiento de China pasa a ser fundamental para la demanda de cobre en el mundo y para la demanda de cobre para Chile. Si está el precio subiendo, los dueños del proyecto y los financistas, lo único que quieren es que el proyecto se haga lo más rápido posible, porque quieren aprovechar la, la racha, digamos, de que el precio está en buen valor y por lo tanto sus utilidades van a ser buenas. Entonces, cosas como esa también pueden estar afectando de alguna manera las presiones y los requerimientos para el avance del proyecto. Lo otro que se considera en la entrada son los activos de los procesos de la organización. Y cuando estamos hablando de activos de los procesos de la organización, nos estamos refiriendo a si hay políticas. La empresa tiene políticas de calidad, tiene política de medio ambiente, tiene políticas de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores, tiene políticas de valores, tiene políticas de ética en los negocios. O sea, hoy en día las políticas pueden ser muy amplias y a depender nuevamente del tipo de empresa, si es muy organizada o si es muy al lote. En alguna no hay ninguna política y todo se hace así al andar nomás. Lo mismo pasa con los procedimientos. Hay empresas que tienen muchos procedimientos y cuando uno llega a trabajar le pasan un librito con todos los procedimientos, le dicen aplique esto. Ya está todo pensado cómo hay que hacerlo. Usted lo único que tiene que hacer es aplicar las cosas como aquí se hacen, nada más. Y hágalo bien, porque lo vamos a controlar, le vamos a hacer auditoría, le vamos a hacer revisiones. En otras empresas hay cero procedimientos y todo se hace de acuerdo a cada persona. Por lo tanto, las posibilidades de error y riesgo y de descoordinación son tremendas. Lamentablemente priman mucho más estas últimas que las primeras, ¿eh? La relación debe ser 20% empresas estructuradas, 80% empresas poco estructuradas.
En Chile estoy hablando, ¿no? Lo otro que se consideran los activos de los procesos importantes es la información histórica y de base de conocimiento de lecciones aprendidas. O sea, una empresa que ya lleva harto tiempo en el mercado y que ha logrado eh, estructurar todo lo que hay que aprender para hacer bien un proyecto. Y eso lo ha implementado, ha corregido los procesos, ha corregido la preparación del personal, la forma de tomar decisiones, etcétera. Por supuesto que va a mejorar el rendimiento. Hay muchas empresas que ni siquiera conocen el concepto de lecciones aprendidas y por lo tanto solamente van actuando en el momento. Es como un ser humano también. Hay personas que aprenden de las caídas que han tenido en el pasado, de los errores que cometieron, y hay gente que nunca aprende nada porque vive el momento, ¿no? Eso mismo pasa con las empresas. Preguntas hasta el momento. ¿Quién tiene alguna consulta o duda o comentario? ¿Ha quedado claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bueno, una de las entradas es el acta de constitución del proyecto, en que ahí se definen los requisitos que va a tener el proyecto y que van a satisfacer, por supuesto, necesidades, deseos y expectativas del dueño del proyecto, de los que encargaron el proyecto que se realizara. También pueden haber necesidades explícitas del negocio. Si es un proyecto que está orientado a fortalecer el negocio o a fortalecer la cartera de productos que se van a entregar al mercado, también deberían establecerse ahí o describirse allí. También en el acta debería estar claramente establecido la finalidad o justificación del proyecto. ¿Por qué estamos haciendo ese proyecto? ¿Qué es lo que lo fundamenta? Es una cuestión puramente económica de utilidades, de aumento de utilidades para los dueños. Es una situación de que estamos mejorando la calidad de vida de los habitantes de un cierto lugar. Eh, la mejora de una situación de asimetría que hay en el mercado, que había un sector de la ciudad que no tenía acceso a algo, estaba media aislada y con esto estamos ayudándole a cambiar la vida de los habitantes. Pueden haber muchas razones. Eso se tiene que justificar y se tiene que fundamentar. Como ustedes no conocen los dueños, ustedes van a tener que inventar quiénes son los dueños de sus proyectos y todo esto van a ser supuestos que ustedes van a tener que generar, pero estos tienen que discutirse. Por eso es que se trabaja en equipo, porque puede una persona tener una visión distinta de otra. Tienen que ponerse de acuerdo. Lo otro, ¿quién va a ser el gestor del proyecto y el nivel de autoridad que va a tener? Ya le he dicho que los proyectos están sujetos a muchos fracasos, por lo tanto, elegir un gestor o un director tiene que ser con pinza, tiene que ser alguien que cumpla ciertos requisitos bien específicos y que tenga cierto perfil, tanto profesional, en ingeniería más dura, o como persona, o con perfil de ingeniería más blanda o competencias más blandas. Y por otro lado, ¿qué nivel de autoridad va a tener él que ejercer en el proyecto para cumplir con su objetivo? Tiene que haber un resumen del cronograma de hitos
no estamos hablando de las actividades a nivel detallado, porque ese se va a pedir después, pero sí de los hitos principales que se tienen que cumplir y en un cierto periodo de tiempo. Bueno, previo a eso tiene que el equipo definir a ver, para levantar el hotel ahí en Gorbea o levantar, ya no me acuerdo los lugares que puse, puede que me equivoque. La bodega en Lautaro, parece que era, ya no me acuerdo, o levantar la automatización de la maestranza en Temuco. ¿Cuánto tiempo me va a tomar todo esto? Porque hay una fase de ingeniería y hay una fase de ejecución en todos esos proyectos. A menos que la fase de ingeniería me la salte y compre, por ejemplo, en el caso de la bodega, compre inmediatamente eh, perfiles de una cierta característica, pero alguien tiene que haber hecho igual un cálculo previo para saber qué tiene que comprar. Y en el caso de la automatización, tengo que haber hecho algún estudio que me diga qué procesos de la maestranza tengo que automatizar y por qué razón. Y en el caso del hotel, tendré que tener claridad de, de cómo voy a construir ese hotel. Ese hotel también pasa por una fase de ingeniería previa. Alguien me hizo los planos, alguien definió las características del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. También tienen que estar ahí definidos la influencia que tienen los stakeholders o los interesados del proyecto, que ya sabemos que es una variedad de personas de distintas índoles. Están los dueños, los empleados que están ejecutando el proyecto, están los financistas, están las entidades del gobierno que están preocupadas de que se cumplan las leyes y los reglamentos, y así sucesivamente. También se debe considerar la organización en términos de funcionalidad y su participación, los supuestos de la organización, estamos hablando de la organización que ejecuta el proyecto, las restricciones de la organización, las oportunidades del negocio que justifican el proyecto, sobre todo cuando son proyectos que están orientados a fortalecer el desarrollo estratégico de un negocio, un presupuesto resumido. Cuando me estoy refiriendo a un presupuesto resumido es que digamos, mira, el proyecto va a costar tanto dinero desglosado de tal manera. Va a costar 800 millones de pesos en que la mano de obra constituye un 25% y tendré que justificar por qué eso, en que los materiales que voy a ocupar principales para hacer este proyecto son tales y tales, y tengo que tener alguna estimación de los materiales, que signifique tanto porcentaje, en que el gasto en energía va a ser este material, y así sucesivamente. Presupuesto resumido en grandes glosas, sin entrar en los detalles. Los detalles se ven después. Respecto al enunciado también del alcance, ¿cuál es el objetivo del proyecto y sus productos o entregables? ¿Qué requisitos y características tienen que tener los entregables? Requisitos técnicos, requisitos de exigencias, digamos, a cumplir. ¿Cuáles van a ser los criterios de aceptación del producto? ¿Cómo yo voy a recibir los pisos del hotel? Van a haber pisos
flotante que se llama, otros con cerámica, otros con madera. ¿Cómo yo recepciono que ese piso está bien hecho? ¿Cómo recepciono que el equipo de aire acondicionado que va a permitir que en el hotel estén las temperaturas adecuadas de las piezas en el verano cuando hace mucho calor, funcione como corresponde? ¿Cómo me aseguro de que la bodega que se va a hacer para almacenar productos va a tener eh, algún sistema de entrada a la bodega con a lo mejor puertas con corredera que funcionen como corresponde? ¿Cómo me aseguro que esa bodega va a tener un puente grúa o un tecle o algún elemento que va a mover cargas pesadas cuando tenga que trasladar de un punto a otro de la bodega? Y así, en cada proyecto tiene sus propias características. ¿Cuáles son los límites del proyecto? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que está excluido, que está fuera del alcance del proyecto? Requisitos y entregables del proyecto, ahora del proyecto completo, no del producto. Ahí están los temas de los plazos, está el tema del cumplimiento del presupuesto, está el tema del cumplimiento de ciertas características técnicas generales que yo he definido para el proyecto. Restricciones del proyecto si las hubieran, responsabilidades con el proyecto, quién aprueba, quién controla, quién supervisa ciertas actividades concretas, quién se entiende con las autoridades, quién comunica, etcétera. Y la organización inicial del proyecto. ¿Cómo sería una estructura preliminar que yo he pensado para mi proyecto? ¿Cuánta gente voy a poner? ¿Cuántas jefaturas voy a tener? Y esas jefaturas hacia abajo van a tener otros niveles de, de autoridad. Ya. También el enunciado del alcance tiene que definirse a los riesgos iniciales que puede tener este proyecto. Recuerden que los riesgos pueden ser internos como externos. Solamente de escribirlo, no estamos hablando de cuantificarlo ni nada, porque eso es parte de una situación posterior. Solamente lo que visualizamos como un riesgo. Los hitos del cronograma, el WS o EDT, que es como el listado de los entregables, lo que va a recibir el cliente que tiene que ir aprobándolo. En este caso, si hay una ingeniería previa, va a tener que recibir plano y documentos técnicos e ir aprobándolo. Si no hay ingeniería previa, hay solamente partidas de construcción, va a tener que ir aprobando distintas eh, partes de la obra de construcción de acuerdo a un cierto criterio. Tiene que haber un listado. La estimación de costo en orden de magnitud. ¿Cómo voy a configurar el proyecto en términos de la organización de la información, de la distribución de la información, de la interrelación con mi cliente para que me vaya probando las cosas, sobre todo cuando hay documentos? Si tengo que subcontratar algo, porque a lo mejor no tengo los especialistas internos, tengo que subcontratar una segunda o una tercera empresa.
cómo hacer esa configuración de manejo con esas entidades. ¿Cuáles van a ser los requisitos de aprobación? ¿Cómo apruebo algo? ¿En base a qué criterio? ¿Una norma? ¿Una especificación técnica? ¿Un estándar? ¿Qué cosa usa? Para planificar la gestión del alcance, hablamos de que hay varias herramientas. Uno, el juicio de expertos. Y dentro del juicio de expertos se consideran proyectos similares anteriores y gente que tenga ya mucho carrete y mucha experiencia en información de la industria en general, de la que se trata el proyecto, en las disciplinas y en las áreas que se van a aplicar para que se ejecute el proyecto. O sea, hay gente que ya ha pasado por muchas batallas, se ha especializado y conocer su opinión puede ser relevante en la gestión del alcance. Segundo, el análisis de datos, que tienen que ver, por un lado, con los datos históricos, sobre todo cuando tenemos ya experiencia, pero también el análisis de alternativas. Cada proyecto se puede hacer de distintas formas y evaluar esas distintas alternativas con sus ventajas y desventajas puede ser relevante para ver de qué manera logramos en mejor forma la gestión del alcance. Y lo otro son reuniones que se hacen entre la jefatura del proyecto y el personal más operativo, que son los que conocen los detalles muchas veces de las actividades, para ir definiendo bien el alcance que vamos o que nos exige el cliente. ¿Cuáles son las salidas del plan de gestión del alcance? Por un lado, tener una guía con la cual yo tenga la definición de los procesos, la documentación que soporta los procesos, la forma como voy a verificar ciertos atributos, ciertos requisitos, cómo voy a gestionar esos procesos y cómo voy a hacer el control del alcance del proceso. ¿Qué componentes incluye? Procesos para preparar este enunciado del alcance definitivo, un proceso para crear el listado, el WS o listado entregable, algún proceso para verificar, para la verificación y aceptación de los entregables, o sea, ver cuáles son los criterios de aceptación o rechazo, y un proceso para controlar y procesar los cambios del alcance. Acuérdense que el alcance nos define lo que tenemos que hacer, pero si hay algo que por distintos motivos tengo que hacer y que no estaba contemplado en el contrato inicial, tengo que cobrárselo al cliente como un adicional. Pero el cliente también podría reclamar de que eso no corresponde y ahí se puede producir una batalla legal. Bueno, hay que también manejar el tema de los cambios, de tal manera que cualquier cambio esté muy fundamentado y muy bien respaldado para presentárselo al cliente y que éste lo pueda aprobar. Aquí hay un template en que uno puede usarlo para establecer el alcance, la gestión del alcance. Entonces uno coloca el nombre del proyecto acá arriba, después quién lo prepara, quién lo elaboró, la fecha. Después vienen varios acápites o varias secciones. Describa cómo se manejará la gestión del alcance del proyecto. Después establezca
cómo se espera estabilizar el alcance del proyecto. Y entre otras cosas, cómo va a cambiar ese alcance, cómo podría cambiar, con qué frecuencia y cuánto costaría si hubiera un cambio. Un tercer sección de cómo van a ser identificados y clasificados los cambios de alcance del proyecto. Una cuarta área que describa cómo los cambios en el plan de gestión de alcance serán integrados dentro del proyecto. Y observaciones adicionales, digamos, que pudiera encontrar. Es una manera de poder organizar la información para responder a todas estas preguntas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, la salida es un plan de gestión de requisitos que también se puede transformar en un plan de análisis de negocio, dependiendo la orientación que tenga el. Pero este plan por un lado, ¿qué considera? ¿Cómo se va a planificar, cómo se va a monitorear y cómo se va a reportar todas las actividades asociadas a los requisitos? Requisitos de un producto, requisitos de un área, etcétera. Las actividades de gestión de la configuración, cómo iniciar los cambios del producto, cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, cuáles van a ser los niveles de organización requeridos para aprobar dichos cambios, el proceso para priorizar los requisitos, las métricas del producto a utilizar y el fundamento de su uso. Pueden haber indicadores relacionados con los requisitos de los productos. La trazabilidad. Acuérdense que la trazabilidad es seguir a un producto desde el momento que se consigue con un proveedor y después cómo se transforma hasta ver cómo se utiliza en la confección o la elaboración de un producto final. También hay un proceso que se llama recopilar requisitos, proceso que consiste en determinar, documentar y gestionar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. O sea, en este caso, normalmente esos requisitos están definidos en el contrato, ¿ah? Pero muchas veces tienen que desagregarse un poco más abajo y en ese caso conviene, normalmente eso se hace en la reunión de inicio del proyecto, que alguien hace aterrizar más los alcances de alto nivel a niveles más operativos. Y para eso se establecen reuniones con los encargados de las distintas áreas operativas para lograr desagregar y conocer mejor el alcance hacia abajo, hacia los niveles operativos de los procesos. El beneficio clave de hacer eso es que proporciona la base para definir el alcance del producto, o sea, del entregable final, y el alcance total del proyecto. Obviamente que el éxito del proyecto va a depender de la manera organizada, estructurada, de cómo tenemos los requisitos del proyecto y del producto. Entonces, lo que uno normalmente debería hacer es establecer, ponerse en el caso de que uno fuera el dueño del proyecto y empezar a decir cómo me gustaría que fuera
tal elemento que me tengan que entregar. ¿Cómo aseguro la calidad? ¿Cómo aseguro que no hay riesgo? ¿Cómo logro que los tiempos se cumplan? Bueno, y ahí hay que empezar a definir si mi activo, llámese procedimientos, políticas, si mis recursos que tengo, los factores ambientales, si la cultura que tengo es o no apropiada, y si no, cómo tengo que armar el equipo, trayendo gente a lo mejor de afuera, que supla mi recurso interno para superar todos estos desafíos que tengo. Recuperar requisitos significa definir y gestionar las expectativas del cliente. Entonces, conocer qué es lo que quiere el cliente y cómo quiere que se le entreguen esos elementos o esas necesidades, constituyen la base de la EDT, de estructura de desglose del trabajo, o de la lista de los entregables. La planificación del costo, del cronograma y de la calidad se efectúa en función de los requisitos. Obviamente, porque si el cliente me está pidiendo que los hormigones tienen que ser controlados camión por camión con el que llega de la empresa que me abastece de hormigones, voy a tener que tener un método de control. Hay clientes que no piden ese nivel, pero hay otros que sí. El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto, en el registro de los interesados y en el plan de gestión de los interesados. O sea, el análisis de esos tres, el acta de constitución, el registro de interesados, quiénes son los stakeholders del proyecto, y el plan de gestión de los interesados, cómo voy a manejar el proyecto con mis interesados, apunta a definir cuáles van a ser los requisitos que va a tener que cumplirse para el proyecto. Bueno, también se puede hablar de que los requisitos pueden ayudar a solucionar aspectos difíciles o complicados de un negocio. Ejemplo, en el caso de los proyectos que ustedes tienen ahí, la automatización de la maestranza puede ser un elemento clave para darle más competitividad a la maestranza y permitir tener más participación de mercado y por lo tanto mejorar los resultados del negocio. El tener esa bodega para almacenar productos puede ayudar a mejorar la capacidad de producción de la planta que genera esos productos y por lo tanto también puede facilitar su participación de mercado y los resultados económicos y financieros que consiga. Eh, bueno, también van a haber aspectos técnicos para que es lo que le comentaba anteriormente, por ejemplo, si estamos construyendo un edificio y en el edificio eh, el, el cliente le pide al constructor de que le controlen todos los hormigones eh, que se van a usar en las fundaciones del edificio, en algunas paredes estructurales, en las losas, en los entrepisos, etcétera. Bueno, el constructor va a tener que tener una cierta metodología y ciertos respaldos técnicos para cumplir con ese requisito. Obviamente que recopilar los requisitos requiere tres tipos de instancias. Requisitos de transición describen capacidades temporales, tales como la conversión de datos, los requisitos de capacitación necesarios para pasar del estado actual como es al estado futuro como será. O sea, eso es cuando yo tengo una estructura del equipo
o personas que son de una cierta manera, pero necesito que sean de otra manera. O sea, yo contraté un tipo que es ha trabajado 15 años en construcción, viene de de afuera, pero no está acostumbrado a trabajar con procedimientos, trabaja un poco por intuición. Bueno, tengo que preparar a esa persona para que comience a pensar y a trabajar según los procedimientos de mi empresa. Y lo voy a tener que capacitar. Esos son los que estamos hablando de requisitos de transición. Los requisitos del proyecto describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto debe cumplir. Estamos hablando, por ejemplo, de que se cumpla en los plazos de entrega. Estamos hablando que se respete el presupuesto, que se respete el plan de gestión del alcance. Entonces ahí tiene que haber una transmisión de información del gerente que conoce estos niveles más macro a todos sus dirigidos para que esto se cumpla. Y lo mismo pasa con la calidad. Requisitos de calidad que recogen las condiciones y criterios necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable proyecto o en cumplimiento de otros requisitos del proyecto. O sea, si yo estoy haciendo cualquier pieza o estoy haciendo un software, un programa, estoy escribiendo como en el proyecto que tiene que ver con desarrollar un sitio para entretención para jóvenes. Bueno, ese software requiere ciertas condiciones para que funcione como corresponde. Es lo mismo que pasa con un producto, requiere la elaboración y el manejo de ciertos procesos para que esto funcione. Ahí tiene que haber ciertas características de calidad en el diseño de los procesos asociados al producto final. También el alcance se define como el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El tener un enunciado detallado del alcance del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto. Y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones documentados durante el inicio del proyecto. Bueno, esto es parte de lo que debería alimentar el plan de ejecución del proyecto. El plan de ejecución del proyecto también incluye las reuniones que los acuerdos que establece con el cliente, sobre todo estos aspectos que estamos hablando sobre la manera como le vamos a cumplir los requisitos que él nos exigió, los criterios que vamos a usar, la manera como se van a gestionar las distintas áreas para llegar a ese objetivo. Bueno, a ver, voy a saltar algunas cosas. Aquí hay un ejemplo, quiero terminar con esto hoy día, y un ejemplo súper sencillo, pero que permite entender el tema. Dice: un ejecutivo ha encomendado la realización de un proyecto, el cual tiene como objetivo final la construcción de un escritorio para la nueva oficina que se va a implementar. Durante las distintas reuniones con el ejecutivo, este ha dado una serie de características que debe tener el escritorio que desea, las cuales son las siguientes. Tiene que tener 4 patas o 4 soportes, 2 cajones que tenga llave cada uno, el mueble tiene que ser de color negro con una base de vidrio templado. Todas esas características mencionadas son los requisitos del cliente que deben ser plasmados en el producto final, en este caso el escritorio. Estas características forman parte del alcance del producto. Obviamente aquí falta también definir de qué tipo de madera queremos que sea aquí no dice qué es madera, pero supongamos que fuera madera. ¿Qué tipo de madera requiere? ¿Con qué, eh, con qué tipo de tornillos quiero o qué tipo de unión quiero unir las piezas? ¿Va a ser con tornillo o va a ser encolado y prensado?
los cajones, de qué dimensión son, el escritorio total, de qué dimensión es. O sea, todas esas son el vidrio templado, cuánto tiene que resistir, porque a lo mejor voy a meter arriba el computador y voy a poner algunas otras cosas. O sea, todas esas son características físicas, por decir así, o partes del producto que admiten ciertas especificaciones técnicas. Y esas especificaciones las tengo que cumplir, en un requisito. Pero fíjense que no basta con esto. Dice, al final del proyecto, el ejecutivo revisará y verificará el producto para comprobar que sea tal y como lo pidió. O sea, va a verificar dimensiones, va a verificar calidades, si a lo mejor tendrá que pedir algún certificado de alguna entidad externa que compruebe de que ese vidrio templado tiene las calidades que requiere. Si el escritorio fue fabricado como se solicitó, se puede decir que se cumplió con el alcance del producto. De lo contrario, se tendrán que volver a revisar los requisitos del cliente para construirlo apegado a ellos. O sea, si no hubo calidad, no se cumplió con los requisitos, se va a tener que rehacer partes o a lo mejor todo el escritorio, dependiendo de los problemas que se encuentren. Pero además dice, para la construcción del producto, además de realizar las actividades para construir el escritorio, se deben considerar otras actividades, como por ejemplo, determinar el tiempo y costo de fabricación del escritorio, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿A qué partes tienen? ¿Dónde las compro? ¿Cuánto me cuestan? Conseguir el personal necesario como carpintero, ebanistas, ayudantes, todos los que van a armar este escritorio. Buscar proveedores para conseguir los materiales, como maderas, clavos, pegamento, pintura, etc. Todas estas actividades adicionales forman parte del alcance del proyecto, es decir, todo el esfuerzo que se realizará para finalmente entregar el escritorio. O sea, tenemos un esfuerzo orientado a cumplir los requisitos del producto y tenemos un esfuerzo de gestión para organizar todos los restos de los elementos que permiten que esos productos se hagan como tienen que hacerse. Entonces, la suma de estos dos esfuerzos definen, por un lado, el alcance del producto y el alcance del proyecto. Y eso es lo que ustedes tienen que considerar para sus proyectos. No solamente el alcance técnico, sino que el alcance global del proyecto. ¿Preguntas o dudas? ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? No es tan simple la cosa. Ustedes han visto que para puro definir el alcance me he tomado casi 2 clases. Bueno, y esa es una de las partes que tienen que responder en el acta de constitución del proyecto. Bien, en honor al tiempo, y tal como les dije, estoy con los minutos contados porque tengo muchas cosas que hacer. Vamos a dejar hasta acá la clase. Hay un grupo, no sé quiénes están las personas que me pidieron quedarse conmigo. Sí, profe. Ya, entonces les pediría al resto, por favor, que puedan, entre comillas, abandonar la sala. Ya terminamos la clase y yo me voy a quedar con el grupo. Voy a paralizar eso sí la grabación para que esto no salga.